Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de mercados de carteraglobal.com y Serenity Market. Soy Julio Fernández y hoy es lunes 8 de junio, 8:20 de la mañana. Vamos a iniciar una semana realmente especial en el sentido de que, bueno, el pasado viernes vimos al Nasdaq completar ese giro, esa vuelta en V, superando los máximos históricos anteriores. El SP500 está en disposición también en estos días de atacar el precio de apertura del año, el nivel más importante de este ejercicio 2020, como si no hubiese pasado absolutamente nada. Y en cuanto a Europa, la semana pasada, una semana totalmente espectacular en cuanto a ese movimiento alcista. De hecho, nos quedamos sin niveles a última hora. El viernes por la tarde ya nos quedamos sin niveles dentro del complejo SOR semanal, que por cierto ya están colgados en carteraglobal.com todos los niveles y todos los complejos SOR semanales de los principales activos que trabajamos, tanto índices como el eurodólar, oro, el crudo y Bitcoin, en carteraglobal.com. Bien, vamos a empezar por el SP500. Como digo, estamos muy cerca ya de ese 3.236 precio de apertura del año. Ese va a ser el objetivo principal, sobre todo después de ese movimiento al alza que tuvimos a última hora, en el viernes pasado. Esto puede ser perfectamente una corrección para seguir subiendo hasta ese objetivo, que tiene que ser muy muy relevante ver esa reacción que podemos tener ahí en caso de que se produzca, ¿no? Primer filtro operativo que vamos a tener, el precio de apertura semanal que estamos comentando. Ahora mismo estamos por debajo. En el momento en que veamos que esa cotización se mueve por encima del precio de apertura de la semana, empezaremos a adoptar predisposición alcista, como digo, con ese objetivo bien claro. Mientras estemos por encima de 3.157 vamos a mantener la predisposición alcista. Hay que decir que el precio no se ha parado, no se ha detenido ante ninguna resistencia significativa, ninguna zona o punto focal de los que habíamos estado comentando, ya no solo durante la semana pasada, ¿no?, sino también durante las últimas semanas. Se llegó al 61.8, el precio no paró. Se llegó a la media de 200, el precio no paró. Se llegó a zonas de resistencia mayores y tampoco se ha parado. Precio de apertura anual sería el siguiente nivel. Bien, el Nasdaq, estamos en una situación interesante. Estamos viendo que hemos tenido huequito al alza, que está intentando corregirse. En el caso del Nasdaq nos quedamos a unas milésimas de ese 9.848, el siguiente SOR de categoría anual que teníamos por encima y que se quedó abierto. Vamos a quitar esto ya de aquí porque ya hemos hecho nuevos máximos. Esto lo vamos a quitar también de aquí. Ese nivel que se quedó abierto en su momento, ahí lo tenemos ya completado. Así que bueno, ese va a ser el punto de referencia. Vamos a ver en el día de hoy qué reacción puede tener el precio. Ahí podría quedarse lateralizando, con lo cual tampoco pasa absolutamente nada. Se mantiene la tendencia alcista y eso sí, a nivel de estructura, punto de reversión lo vamos a situar en 9.630. Ojo a la posibilidad de escapes falsos al alza tras la rotura de los máximos anteriores. Bien, en Europa, como digo, una semana espectacular, la que tuvimos, la que terminó el viernes. Ahí hacíamos el sábado unas mediciones. ¿Dónde está? Aquí. Hacíamos unas mediciones desde la apertura hasta los máximos, un 11%. En una semana el DAX es una auténtica salvajada. Todo eso se suma a lo que ya venía subiendo de antes, desde el mínimo del 14 de mayo. Todo eso que hemos tenido aquí
sin corregir, el precio ha subido nada más y nada menos que un 26%. 26% en apenas 3 semanas sin prácticamente corregir. Las correcciones que hemos tenido son de grado menor. Entonces, bueno, aquí también estamos muy cerca ya, estamos viendo, ¿no? El DAX ya asoma por ahí la zona 13.170 precio de apertura anual, pero de momento ya estamos viendo cierta reacción. Aquí se ha cerrado ya el hueco que teníamos esta mañana. Cierta reacción, como digo, en 12.850. Habrá que ver ahí qué es lo que pasa, ¿no? Como decíamos en el caso del Nasdaq, mientras estemos por encima de 12.543 no hay ningún problema. Aquí el precio puede quedarse lateralizando. Es cierto que necesita una corrección, y una corrección no solamente de este tramo, necesita una corrección mayor. Aquí en este caso el precio de apertura semanal prácticamente coincide con el SOR anual. Mientras estemos por debajo de ese nivel, podríamos considerar una predisposición correctivo bajista. ¿Vale? Pero mientras no se pierdan estos niveles, pues no habrá mayores problemas, ¿de acuerdo? En cuanto al IBEX, el IBEX, interesante ese hueco también al alza que ya se ha cerrado. Estamos en 7.822 en este momento. No se puede considerar, bueno, ahí, ¿no? Tendríamos que mirar con lupa la posibilidad de que se pueda producir patrón de fallo en este punto, porque realmente el cierre del viernes no fue claro por encima de ese nivel, se superó y se terminó prácticamente en esa zona, ¿no? El IBEX es otro índice que ha subido, igual que prácticamente que todos, ha subido muchísimo, mientras estemos por debajo del precio de apertura semanal, que aquí sí lo tenemos por aquí, en esa zona puede ser complicada. A partir de 7.822 sí que podríamos ver quizá un trámite correctivo, que en principio la tendencia de fondo va a seguir vigente. Tendría que retroceder bastante más. Aquí podríamos tener aquí un movimiento correctivo para seguir subiendo, o tener una corrección bastante más profunda. Hay que recordar que la estructura del IBEX es totalmente diferente a la del resto. Aquí podemos tener perfectamente un ABC, aunque hemos subido mucho y hemos llegado ya al 61,8% de toda esa subida, de toda la bajada anterior. Eso podría tratarse, lo que estamos viendo aquí, de una corrección, y a continuación tener un movimiento bajista, ¿no? Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que hayamos tenido aquí suelo con primera onda impulsiva a través de una diagonal de inicio. No está nada claro. Para que eso se produzca deberíamos ver una extensión bastante más pronunciada. Ahora mismo en este punto posible A igual a C. ABC, en ese punto se igualan lo podemos ver aquí perfectamente con, ¿verdad? Ahí estaría en el 100%. Zona muy interesante. También se une ese 61,8. Vamos a ver en el día de hoy qué es lo que pasa. Zona de giro tradicional. Eurodólar. Bueno, eurodólar, la semana pasada se llegó al 1,1359. Mientras estemos por debajo del precio de apertura semanal, que lo estamos, vamos a pensar que el precio podría venir a testear la apertura anual. Esa sería una posibilidad. Si se recupera el precio de apertura semanal, pues 1,1359 vuelve a ser el objetivo para el día de hoy. ¿De acuerdo? Terminamos con el oro. Hay que dar por alcanzado el 1670 que comentábamos. Al final del viernes se pegó ese tirón para abajo. En este caso el precio puede quedarse ahí lateralizando. Hay que tener en cuenta que esto de momento sigue sin parecer impulso. Esta zona de aquí sigue sin parecer impulso. Esto podría ser una A, una B, una C. Mientras estemos por debajo de 1708 la predisposición es bajista, pero como estamos claramente por encima de la apertura semanal, podríamos buscar estas zonas y ver qué es lo que pasa ahí. Si ahí se nos venimos para abajo, incluso podríamos empezar ya también a tirar líneas de tendencia
Podríamos buscar esta parte alta para luego venirnos para abajo, ¿no? Eso puede quedar más o menos así. ¿De acuerdo? Bien, pues de momento esto es todo. A las 9:30 volvemos en directo dentro del Club de Bolsa de Cartera Global con nuestro Trading Room. A partir de las 11:30, nuevo repaso de cómo están los mercados tras la apertura oficial en Europa. Muchas gracias y seguimos.